Vamos a empezar con la clase número 6. La clase número 6. Y pues bueno, aquí vamos a estar viendo que el pueblo de Israel está en los campos de Moab. Y con este Josué empieza a ver la conquista. ¿Qué dijimos acerca de Josué? Que es la conquista y la repartición de la tierra. Algunos de las tribus se van a quedar del otro lado. Y no van a cruzar, pero van a estar poseyendo de igual manera lo que es la tierra. A ver, déjenme ver. Ok. En este caso, aquí en los campos de Moab y en esta parte, vamos a correr aquí el Deuteronomio. Aquí estaban ¿quién es Amón? Nuevamente, acuérdense, es de los hijos que tuvo Lot con sus hijas, los de Moab y los amonitas. El padre es Amón y Moab. Entonces ellos dos, Moab y Amón. Y estos eran los hijos de Lot. Obviamente, ya las descendencias. Entonces ellos tuvieron que poseer ahí. Y después de este lugar, entonces tuvieron que entrar hacia lo que es la tierra prometida. Ok, entonces entran y ¿a cuál primero van? A Jericó, ¿verdad? Pasan el río Jordán en seco. ¿Se acuerdan que el río Jordán son dos? El río Jordán del norte y este es del sur. Y en medio, en esta parte, es el mar o lago ¿de quién? De Galilea. Y aquí está el mar Muerto. Entonces, en Jericó fue cuando llegaron y empezaron ahí a conquistar. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hicieron los hijos de Israel para que los de Jericó fueran vencidos? Hicieron 7 vueltas. Antes, ¿qué hicieron primero? Bueno, cruzan, ¿se acuerdan? Cruzan el río. Del río, ¿cuántas piedras agarran? 12 por el número de las tribus. Pasan y después van a conquistar Jericó y entonces dan las vueltas, pero tiene que ser una por día, ¿se acuerdan? Y en el último día, en el séptimo día, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuántas vueltas hay que dar? 7. Das 7 vueltas y te tocan las trompetas, se rompen los cántaros. No, esa será otra historia. No, esa es de la otra, acerca de, veíamos que venía una piedra grandísima y que todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con las murallas de Jericó? ¿Se hundieron? Ahora, eso es algo esencial. Las murallas, así estando, no se derribaron, no se fueron no se cayó como cuando se hacen los muros o de repente un muro está mal y le pegan una patada o algo y se cae, sino que no fue a que se hayan
caído, sino que se hundieron. O sea, como si se los hubiera tragado la tierra, pero no, sino nada más se derribaron en el mismo sitio y se hundieron estas murallas. Entonces ahí fue cuando pasaron, y pues estando bien, ya el pueblo, después de ver eso, pues se asustó mucho, y pues bueno, ya llegaron los de Israel. Ahora, después de ahí empiezan a conquistar la tierra de Canaán, empiezan a pelear con varios de ellos. Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel. ¿Qué era? ¿Alguien sabe cuál era? Con respecto a los enemigos que estaban en ese lugar. Que no dejaran nada en la tierra y que no agarraran nada de ese pueblo. Sí. Ahora, hay una situación. De repente nos confundimos con lo que está aquí, que es la rebelión de Coré, y también cuando alguien saquea y se llevan lingotes y la capa y todo a su tienda. ¿Alguien se acuerda con esa historia? Sí, Acab. El pecado de Acab. Acab. Acá o allá. El pecado de Acab. Y bueno, ahorita lo vamos a ver también, el pecado de Acán, con N, no con P, Acán. Pero esa es otra historia, pero pues más o menos ahí van viendo. Acá es que no iban a dejar a nadie con vida, que iban a destruir, pero llega un punto en el cual en vez de acabar con ellos, lo que hacen es dejarlos con vida, porque van a ser ahora ellos los que le van a entregar tributo a los de Israel, a los hebreos, van a ser sus esclavos. Eso Dios no lo quería. Pero ¿quiénes son los que están ahí adentro? ¿Alguien se acuerda de algunos de estos lugares o de personas? De los que estaban adentro. Ajá. Y les voy a dar una lista. Quiero que ustedes estén nada más escuchándolos, porque adentro, y bueno, me falta otro mapa, pero pensé que lo tenía. La división. Se las voy a deber esta. Sí. Está en el otro. A ver, permítame tantito.
Ok. Bueno, no lo tenemos, Sí, están en otro mapa. Pues ese. Pero el pecado de Acán es después de No. la caída de Jericó. ¿De acá? Ah, ¿cuál? El pecado de Acán es después de la caída de Jericó. No, pero hay otro en el desierto. Sí, ¿verdad? Pues adentro en Jericó vivía esta Rahab, porque ellos le prometen Sí. salvar a su familia. Sí, cierto, ¿verdad? Y la Sí. sacan porque Rahab va a ser también de la descendencia del Señor Jesucristo. Bueno, de las personas que vivían de este lado, a los filisteos, y pues bueno, hay diferentes tribus, pero son los más conocidos ellos. Y tuvieron ahí ese pleito con el pueblo de Israel. Pero hay una situación que empieza a repartirlos Josué y los empieza a dejar con vida. Entonces, y vamos a verlo ahí en Josué, y vamos a tenerlo en el capítulo 1. Capítulo 6, la toma de Jericó. En el capítulo 7 es el pecado de Acán. El que es en el desierto, en Éxodo, es la rebelión de Coré. Y varios personajes que podemos ver que fueron, se rebelaron en contra de Dios. Y aún Aarón y esta Miriam también de igual manera. Y también llegó consecuencias sobre ellos. Pero oró Moisés por sus hermanos. En el capítulo 7 nos vemos acerca del pecado de Acán. En el capítulo 8, la destrucción y toma de ¿quién? De Jai. ¿Hay alguien que se acuerda dónde estaba Jai? ¿No se acuerdan? Y lo vimos con Jacob y con Abraham, Isaac y Jacob. Jai. Entre Betel y... Cuando Abraham llega a Siquem, de Siquem va al siguiente punto, que es en ese monte, que es entre Betel y Jai. Entonces, Betel está de este lado y Jai está de este lado. Entonces, se nos menciona, como nuevamente les vuelvo a repetir, no es que estuvieran esas tribus antes cuando llegaron Abraham, Isaac y Jacob, sino que se lo menciona Moisés para darles a entender al pueblo de Israel cómo estaba dividido la tierra, nada más. Es decir, antes aquí, para que tú me entiendas, ahí en Texcoco, antes no era Texcoco, era fulana. Antes de Zacango, ¿cómo se llamaba este lugar? Pero para que tú y yo sepamos, aquí en Zacango, pues por eso nos dice, ahí donde es Zacango ahorita, antes era un rancho que se llamaba el Totonaca, y ya. ¿Se entiende? Dice acerca de la actualidad para que usted y yo podamos estarlo entendiendo la ubicación. Y aquí se nos dice la destrucción de Jai. También en el versículo 30 dice, lectura de la ley en el monte Ebal. Y bueno, dice, como Moisés sirvió de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de él. También escribió allí sobre la piedra una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. En el capítulo 9 dice, astucia de los Gabaonitas. ¿Ya alguien se acuerda quiénes son los Gabaonitas? Porque dice versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y a los de Jai, usaron de astucia, fueron pues y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, etcétera, etcétera, diciendo que ellos eran de una tierra
lejana. Y no lo consultó Josué con Dios y les hizo caso y le dijo, sí, está bien, no vamos a ir contra su pueblo. Pero esa es la astucia de los gabaonitas que, bueno, después los destruyeron también. Después dice en el capítulo 10, derrota de los amorreos. ¿Sí lo están viendo? ¿O no? En el capítulo 10 es la derrota de los amorreos. Ahí podemos ver. Y es cuando se detuvo el sol ahí y la luna. En el capítulo 10, versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y bueno, dice ahí en esos pasajes. Capítulo 11, derrota de la alianza de Javín. Después dice, Josué se apodera de toda la tierra, versículo 16. Eso es algo que destruyeron a todos, al amorreo, al filisteo, al jebuseo, al haitita, a todos, al de Jaya, a todos los destruyó. Dice versículo 16, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev. Vamos a ponerlo del color rojo acerca de esta descripción. ¿El Negev cuál es? El desierto, el Negev. Entonces dice desde el Negev, y aquí también las montañas, todo esto estuvo apoderándose, dice, toda la tierra dice, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. La pregunta es, ¿dónde está todo esto? Aquí está el Negev, pero todo eso, desde aquí conquistaron hasta acá. Y es ahí donde dice en este versículo, llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles. En este caso es aquí, esta parte, todo esto, el desierto de Arabá, los de Arábigos, es esta parte, todo eso. Por eso una de las tribus estaban de este lado, que ese sí lo tengo aquí en el mapa, que es las tierras y que fueron entregadas, y aquí están, que es a Gad, así Gad, también está este es aquí, Rubén, Dan, Gad, que aquí estuvieron en esta parte, de este lado. Entonces, ¿qué más nos dice? Desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. ¿Dónde está el monte? Es esta parte. Ahí estamos mezclando. Es esto. Acá es donde está este monte, el monte Hermón. El monte Hermón aquí, donde ya les he explicado y les he dicho, lo hemos visto en fotos, que es, y me estoy queriendo acordar de ese nombre, es, que de este lado era el Mediterráneo y ellos, se me olvidó esa parte, este nombre de este lado. Pero aquí estaba el monte Hermón, que era el rocío, que era para el río del Jordán, llegar al mar de Galilea, río Jordán del norte y mar Muerto. ¿Y el Líbano dónde estaba? Desde aquí entonces todo era esta tierra del pueblo de Israel. Ahora estamos hablando de esta parte, ¿verdad? Porque también los mayanitas, ahí hubo guerra contra ellos.
Y entonces capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar Arabá, el mar salado, o sea, el mar muerto, al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salcá, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maacá, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotó Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés sirvió siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y los reyes que derrotó, ¿quién? Josué. Y es ahí donde está lo interesante. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde el Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia el Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a la tribu de Israel conforme a la distribución. En las montañas, en los valles de Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereseo, el Ebeo, el Jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, el rey de Glón, el rey de Geser, Debir, Geder, Ormá, Arad, Libna, Adulam, Maseba, Betel, Tapua, Efer, Afek, Sarón, Madón, Azor, Simrón, Merón, Aksab, Tanak, Megiddo. Fíjense, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam, del Carmelo. ¿Ese dónde es? En el monte Carmelo. Y después dice el rey de Dor, la provincia de Dor, el otro rey Goim en Gilgal, el rey de Tisra, es también Tisra, es 31 reyes por todos. Wow, 31 reyes por todos. O sea, fueron venciendo. Moisés venció a algunos, y con los otros Josué. Fueron bastante la tierra que conquistaron, y después empezaron a estarlo repartiendo Josué. Hasta aquí le vamos a estar dejando, porque después vamos a estar teniendo las muertes de esta gente para iniciar lo que les di de las copias de los jueces. ¿Cuánto tiempo ya? 24. Muy bien. Entonces, todo lo que se quedó, todo esto venció y se apoderó, y algunos de esos nombres los recordamos y sabemos quiénes son. Pero ¿cuántos reyes conquistó y derrotó Josué? Que ahora, si yo me pongo a pensar, si Josué hubiera estado en el tiempo de Saúl y que le hubieran estado echando pleito Goliat y sus demás hermanos y los demás gigantes, ¿qué hubiera hecho Josué? Pues los mata. Él ya simplemente los hubiera destruido. Tenían tanto poder los hebreos, pero vencieron. Josué, lo que les dijo Dios, lo hizo. Mató a los reyes. No es que los haya dejado con vida, sino los mató a todos ellos. Eso le dijo Dios a Josué, que no dejara.
que los matara. Ahora, dirían alguien, ¿qué no Dios está en contra de matar? Porque uno de los mandamientos es no matarás. Ahora, la situación es que ahí se nos va a explicar acerca de matar. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Uno puede matar por coraje, rencor, ¿no? Y por eso mismo David no pudo construir el templo, porque sus manos estaban llenas de sangre por causa de que había derrotado a muchos y había matado a muchos. Entonces, no está bien, pero los pueblos mismos estaban en la tierra primero. Estaban en una tierra donde no les correspondía, eran de la tierra de Israel. 2, esa gente era un pueblo idólatra. Ellos no amaban a Dios, al verdadero Dios. Y 3, que cuando en ese momento los de Israel fueron, pero los mismos de esos pueblos querían matar a quién, a los de Israel. Y en defensa propia, porque ellos pasaron y dijeron, vamos a llegar a nuestra tierra. Abraham, cuando llegaba allá a Hebrón o a alguno de esos lugares, nadie le hacía nada. Estaban tranquilos, era una tierra donde ellos llegaban y estaban bien. Pero cuando llegaron ellos, sabían y hasta se burlaron de ellos. Muchos de ellos que lo vemos ahí y más adelante aún con los reyes, con David, que se burlaban de los hebreos y decían, ¿quiénes son estos? Goliat decía, ¿quiénes son estos perros? Ellos se lo buscaron y pues bueno, llegaron y era el tiempo de las batallas. Y bueno, el pueblo de Israel por eso es que estuvo conquistando esta tierra hasta que lo logró. Pero Josué no era nada más de boca. Josué sí realmente cumplió lo que había dicho. Y conquistaron la tierra, 31 reyes. ¿Cuántos entonces, si eran 31 reyes que mató Josué, cuántos reinos conquistó? ¿A poco? ¿Y por qué 31? Por cada rey tenía un reino, ¿no? Entonces imagínense cuántos estaban habitando en toda esta parte. ¿Y a cuántos echó? Pero desde aquí. Por eso es que de repente vemos esa parte de donde empieza hasta el Líbano. Pero de aquí todavía le faltan otros pedazos que tiene que conquistar el pueblo de Israel, que cuando venga el Señor Jesucristo se los va a dar su tierra. Desde aquí, desde Egipto, hasta acá arriba, a todo esto de Babilonia. Todo eso es la tierra de Israel. ¿Sí? Bueno, es que la persona que mató a los reyes, pero entonces el rey del pueblo y ellos también, o quedaron esclavos también como nosotros. ¿De cuál pueblo? De todos estos reyes que mató, ellos mataron. Más bien los que quedaron vivos eran la gente. Por eso, la gente sí quedó viva, ¿no? Algunos de ellos. Para servirles al pueblo de Israel. Bueno, Sí. Porque me imagino que a lo mejor algunos quisieron tener al rey también. Sí, o sea, no se iban a dejar. El pueblo de Jericó se iba a dejar que los venciera y que los conquistara, no. Y entonces vencieron, era lo que les decía. Josué hizo lo que Dios le pidió que hiciera y lo hizo. Pero ¿quiénes fueron los que no cumplieron con todo? El mismo pueblo de Israel. Se les hizo fácil de que iban ganando. ¿Cuántas derrotas hubo con ellos, con el pueblo de Israel? Ahora, hubo algunas cosas ahí que eso lo vamos a ver para la siguiente semana, que fueron malas. Es como tomar decisiones como los gabaonitas, que los dejaron con vida y entonces por una astucia de ellos, entonces hubo pueblos que así fueron, pero ellos vencieron. Se sintieron capaces, se sintieron fuertes, se sintieron los mejores,
que cuando ellos iban caminando un hebreo, todos los que estaban ahí de los pueblos tenían que temerles, porque ellos eran poderosos. Ahora, no era por ellos, sino porque Jehová estaba con ellos. Esa es la diferencia cuando uno está con Dios y cuando uno no está con... Porque cuando estamos con Dios, Saúl ganaba batallas y mataba y saqueaba y todo, porque hacía lo correcto delante de Dios, y la misma gente que iba en contra de ellos los eliminaban. Pero cuando hicieron lo malo delante de Dios, Saúl, llegó un gigante que se llama Goliat y los intimidaron, que ni siquiera el propio rey pudo salir y matar a ese gigante, porque ya Jehová no estaba con él. Entonces, esa es la diferencia. Y Josué es ahí que iban ganando batallas, pero dejó el pueblo que se quedaran todavía estas gentes para que dieran tributo. ¿Y qué pasó? Que más adelante fueron los que empezaron a levantarse y los eliminaron. Bueno. Ahí en las hojas están el ciclo de los jueces que les di. Ahí se los puse en sus... ¿Sí lo tienen el ciclo de los jueces? Bueno. Entonces, ahí con el tiempo de los jueces dice el modelo del ciclo de los jueces. Ahí vienen los jueces, las descripciones, y lo vamos a ver para la siguiente semana, pero nada más dándole un breve repaso es que ¿se acuerdan que les dije que había un círculo que era, pues lo llamamos círculo vicioso? ¿De qué? De que desobedecían, fueran oprimidos, piden ayuda a Dios, Dios levanta un libertador, Israel es libertado, Israel está en paz y después otra vez vuelven a desobedecer.